Buenas tardes a todos los que están conectados. Mi nombre es César Santis, soy médico especialista en cuidados intensivos y a nombre de Hospital Digital y la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión dedicada a el embarazo y el COVID. Tenemos dos grandes expositores que nos van a hablar desde dos puntos de vista: la complejidad de la paciente embarazada e infectada con coronavirus. Vamos a partir con la mirada desde el intensivo. Para eso tenemos al doctor Sebastián Bravo. El doctor Bravo es médico de la Universidad Católica, internista e intensivista de la Universidad Católica, jefe de la unidad de cuidado intensivo del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Y hoy día nos va a hablar sobre la mirada desde el intensivista de la embarazada con COVID. Doctor Bravo, un gusto. Muchas Gracias, gracias César. por estar hoy, esta tarde. Gracias por la invitación. Voy a poner la PPT en cuestión. Entonces, muchas gracias por la invitación. La idea es que hablemos de la perspectiva de cuidados intensivos de las pacientes embarazadas con COVID-19. ¿Ya? ¿En qué va a tratar esta presentación? Mi idea en el fondo es hablar un poquito de una introducción, un poquito de fisiología del embarazo, que efectivamente las embarazadas son diferentes. Hay cambios en el fondo a los pacientes o las pacientes en el fondo que no están embarazadas, un poquito de qué nos dice la evidencia respecto a la evolución del COVID en el fondo en pacientes graves que sufren esta enfermedad tan embarazada, una revisión a una realidad local, en el fondo un trabajo, una cohorte chilena que es bien interesante, y después el manejo propio de cuidado intensivo. ¿Ya? Dicho eso, en el fondo, las mujeres embarazadas, si uno compara las mujeres embarazadas respecto a mujeres en edad fértil y no embarazadas, pudiesen tener presentaciones un poquito más complejas a mismo nivel etario y requiriendo más ingreso de cuidado intensivo y más necesidad de ventilación mecánica. ¿Ya? Por otro lado, un porcentaje no despreciable, 1 o 2%, recién nacidos con madres con COVID-19 también dan positivo a la PCR. Hay transmisión vertical, existe. Hay protocolos que se han expuesto en distintos lugares del mundo para poder manejar esta solución. La severidad se ha descrito en un intervalo que va entre 3,5 hasta 15%, y los pacientes en el fondo crítico hasta un 4,7%. La ventilación mecánica llega hasta 1,5% de las mujeres con COVID embarazadas, y el ingreso a UCI hasta un 10%. O sea, no deja de ser una patología que puede ser frecuente y que ha ido creciendo, diría yo, en los últimos meses. Por lo menos acá en Chile, cada vez tenemos en el fondo la idea, al menos, de que las pacientes embarazadas hay un porcentaje que se va agravando y que va ingresando con intensivo. En este momento tengo a cargo mío en el cuarto piso una paciente con un embarazo de 16 semanas que está ventilación mecánica en prono, con una falla respiratoria bien severa, y la verdad es que esto se ha repetido las semanas previas en forma relativamente frecuente. ¿Ya? La primera ola tuvo muy poquito y segunda ola al comienzo no tanto, yo diría que en los últimos meses se ha hecho más frecuente. ¿Ya? También se asocia a parto prematuro, rotura prematura de membrana y otras en el fondo, y muerte fetal incluso. Sé que es una patología que es importante. ¿Ya? Respecto a la fisiología, bien cortito para no irnos al grano que queremos hablar, que efectivamente se producen cambios. Hay más congestión nasofaringea, hay más flujo, así incluso las mujeres sangran, el diafragma se eleva y el diámetro torácico en el fondo también aumenta. ¿Ya? Eso es importante. Hay hiperventilación relativa por la progesterona, aumenta la PaO2 y baja la PCO2. ¿Ya? Hay un grado de alcalosis metabólica que es importante para considerar en los controles de gases. Probablemente las diferencias son mínimas, pero efectivamente la gasometría de la embarazada es una gasometría diferente al paciente que una paciente en el fondo o paciente no gestante. ¿Ya? Sin embargo, los pacientes, la función general se mantiene estable y el volumen respiratorio en el fondo forzado no varían demasiado. ¿Ya? El consumo de oxígeno aumenta, evidentemente, porque son dos pacientes. En el fondo, la mujer está gestando otra persona, entonces aumenta su consumo de oxígeno de forma significativa. La oferta también aumenta de volumen minuto, aumenta de forma significativa, el volumen corriente aumenta efectivamente por este aumento que se produce en relación a la progesterona, y se produce también una producción aumentada de CO2 por todos los procesos que se están llevando a cabo.
la ventilación alveolar por lo mismo aumenta, y por eso está el CO2, aunque a pesar de que está un poco aumentada la producción, está disminuyendo en lo global porque aumenta la ventilación alveolar de forma significativa, y el volumen minuto en el fondo también aumenta. Ya simplemente llevarlo a que estos cambios son normales, fisiológicos, y suceden en todos los embarazos, y tenemos que tenerlos considerados cuando enfrentamos a una paciente. Está intubada, vamos a hacer una prueba de ventilación espontánea, y tiene un volumen minuto un poquito elevado. Probablemente, ojo, en el fondo, puede ser que no tenga ninguna cosa especial, simplemente sea parte de su embarazo normal y que tengamos que aceptar volumen minuto un poquito más alto, por ejemplo, o gases un poquito más alcalóticos. Quiero llevarlo un poco a aquello, ¿ya? Esto es una representación gráfica un poco de lo mismo, en que la mujer embarazada, su diafragma se eleva un poquito más, se puso en cambio el hormón residual, pero la capacidad funcional en el fondo también aumenta, pero otros volúmenes se mantienen constantes. La capacidad vital no se puede modificar. ¿Ya? Dicho eso, publicaciones. ¿Qué nos dice la evidencia? Revisando evidencia, diría que como dos periodos. El primer periodo, que lleva la descripción de este cuadro, todo el 2019 hasta mediados de 2020, y después un poquito en la segunda patita después de 2020. La mayoría de los casos, afortunadamente, son casos que no son tan graves, que bueno, pero eso es lo mismo que pasa con la población general, ¿ya? También podrían presentarse en forma no típica, en el fondo, sin fiebre o con leucocitosis, sin ningún otro síntoma, y podrían ser hasta el 20%, así que una embarazada pudiese presentarse en forma más atípica al caso que una paciente convencional. Y lo que les comentaba, insistir que la evolución crítica se ha descrito hasta un 15%, que sea severa, ¿ya? Y un crítica hasta el 5%, y la ventilación mecánica, como les dije, en el fondo pudiese llegar hasta un 10%, y hasta 1,6%, perdón, ingreso a UCI hasta un 10%, ¿ya? Esto se parece bastante a la población general. Nosotros vemos que los pacientes que evolucionan grave en general de COVID son 5 a 10%, y los que requieren ventilación mecánica, en el fondo, de ese porcentaje es un 3 a un 5%. Así que yo diría que es bastante similar la distribución que tiene la embarazada a la población en el fondo convencional, ¿ya? Revisando algunas cohortes que han habido, la evolución es un poco lo mismo, ¿ya? Y se llama la atención que la edad gestacional es importante en los casos críticos. Pacientes que tienen menor edad gestacional y que tienen mayor edad materna andan un poco peor, ¿ya? Y la evolución es similar en cuanto a gravedad a pacientes no embarazadas, ¿ya? La mortalidad, un estudio en el fondo británico mostró una mortalidad bajita, en el fondo 1,2% de 420 pacientes que se hizo en el fondo un seguimiento poblacional. Revisiones sistemáticas han mostrado en el fondo mortalidades más bien bajas. Quería transmitirle un poco eso, que a pesar de lo serio de la enfermedad y de lo complejo que puede ser, la mortalidad asociada sigue siendo baja y se mantiene parecida a la población general en lo global, ¿ya? Este es un trabajo bien interesante que quería mostrarle de la realidad local. Es una cohorte que hizo los médicos chilenos y un equipo del Hospital San José respecto a una cohorte bien importante de pacientes embarazadas. De alguna forma, traer el trabajo en el fondo que muestra cómo nos va en el fondo, es hasta mediados del año pasado, y fue un seguimiento de 850 mujeres, más o menos la mitad les confirmaron un SARS-CoV-2, y diría que la mayoría de las pacientes anduvieron bastante bien. Dividieron en dos grupos, un grupo 25%, un cuarto, que requirieron hospitalizarse, y en el fondo 3/4 que requirieron en el fondo solo manejo ambulatorio, ¿ya? Y del grupo 2, que era el grupo de manejo ambulatorio, muy poquitas en el fondo requirieron hospitalización. O sea, cuando se decidió manejo ambulatorio a la paciente, en general evolucionó bastante bien, ¿ya? Más o menos la edad gestacional en los diagnósticos fueron cerca de 30 semanas, y hay ciertas diferencias en el fondo en que les quiero mostrar para después, que efectivamente la edad gestacional es importante en cuanto a la gravedad de la presentación del cuadro, ¿ya? ¿Cuántas mujeres ingresaron a cuidados intensivos? 26 mujeres. ¿Y cuántas requirieron ventilación mecánica? 13 mujeres, 2,8%. Muy parecido al número que estábamos hablando en un principio. O sea, nuestro comportamiento, Chile, Santiago, al menos en el fondo, se parece mucho a lo que vemos en revisiones anglosajonas o también en China, ¿ya?
la mayoría en el fondo en cuidado intensivo estaban embarazadas más que posparto, aunque hemos tenido en el fondo pacientes en puerperio. Tenemos una paciente ahora hospitalizada en ECMO, posparto en el fondo, que después de su 7º día de puerperio cayó en ECMO por una falla por COVID y está grave en el fondo conectada en ECMO arriba. Y también en el fondo hay una descripción de una caso, una muerte materna tardía en el fondo, a los 50 días después posparto, ¿ya? Por falla multiorgánica y sepsis. El bebé sobrevive bastante bien, sin embargo la madre hace complicaciones asociadas al cuidado intensivo, infecciones, falla multiorgánica y termina falleciendo. Y solamente estos grupos es bien importante la forma de presentación. Si el paciente se presenta en forma leve, la evolución es benigna. Si se presenta más severamente con requerimiento de hospitalización, sobre todo requerimiento de oxígeno, este paciente va a requerir mucho más apoyo y tiene en el fondo asociaciones de diferentes patologías del embarazo, como preeclampsia, como rotura prematura de membrana, etcétera, etcétera. Pero efectivamente la presentación de la enfermedad en un comienzo también predice la evolución. Parece bastante lógico, pero es importante tener eso claro, ¿ya? Voy a saltarme acá un poquito. Y los factores de riesgo para ingresar a la UCI que describieron acá, que enfermarse después, en el fondo, de las 24 semanas de gestación. Previo a eso, la verdad es que las pacientes tenían menos riesgo, pero una vez que estaban terminando su 2.º trimestre, el manifestarse con COVID tenía más riesgo de entrar a la UCI, ¿ya? Obviamente que tener un COVID severo, lo que les comentaba, si se manifestaba con mucha fiebre, con mucha disnea, con necesidad de oxígeno, ese paciente tenía más posibilidades de quedar hospitalizado, ingresar a la UCI que no, y la gestacional que lo habíamos comentado un poquito más, ¿ya? Vamos entonces al manejo. Dicho eso, hemos visto en el fondo que la realidad chilena se parece bastante a la realidad internacional, que es súper importante cómo se manifiesta el COVID en la mujer embarazada y probablemente la manifestación un poquito después la medida del 2.º trimestre terminando, hace que sea más grave. Dicho eso, cuando usted hospitaliza en el fondo un paciente, y que puede ser que termine en unidades más complejas, cuando efectivamente tiene situaciones que usted no puede manejar en la casa. Disnea hemoptisis, molestias torácicas, si está hipotenso, si no puede alimentarse, si hay alteraciones de conciencia, y si efectivamente en la radiografía que usted le decide hacer, sopesando riesgo-beneficio con respecto a la unidad fetoplacentaria, existen manifestaciones de una neumonía por SARS-CoV-2 que sea seria, ¿ya? ¿Qué cosa utilizamos en el fondo también? La saturación, paciente que tenga alteración en el hemograma, con alguna indicación obstétrica puntual que requiere hospitalización, etc. Y si no se puede hacer un buen cuidado a domicilio, o si tiene un CURP elevado. El CURP es un score rápido approach en que uno ve el estado de conciencia, si tiene falla renal, cómo está la presión arterial, cómo está la frecuencia respiratoria. El 65 de edad, o sea, se aplica para neumonía en la comunidad grave. Acá no tenemos gestantes de 65 años, pero si tiene alteración de conciencia, falla renal, polimnea o hipotensión, uno de estos puntos positivos, el paciente debe hospitalizarse porque se considera una neumonía grave que puede evolucionar a cuidado intensivo, ¿ya? Evidentemente, el manejo es multidisciplinario. A la cabeza, cuando llega la paciente, está el equipo en el fondo materno-fetal, pero debiese ser en el fondo apoyado, asesorado por medicina interna en un comienzo o un especialista en cuidado respiratorio, ¿ya? Ojalá en habitación individual, cosa que es bastante poco plausible con la magnitud que tenemos en el fondo de pacientes hospitalizadas, pero en la medida de lo posible que fuera así, sino en unidades destinadas para aquello, ¿ya? ¿Qué pasa cuando un paciente en el fondo se agrava? Utilizamos los criterios en el fondo de la ATS para poder catalogar en el fondo un paciente con una neumonía grave. Tenemos criterios mayores. Los criterios mayores es un paciente que esté en un shock séptico o una falla respiratoria con ventilación mecánica. Evidentemente, uno por sí solo, esos criterios, hace que una neumonía sea grave y el paciente debe ingresar a cuidados intensivos. O tenemos criterios menores: polimnea, una PAFI disminuida, compromiso multiloral a la radiografía, compromiso de conciencia, compromiso renal, compromiso de la serie blanca en las plaquetas, hipotermia, o paciente que esté no en shock, pero con hipotensión que requiera fluido en reanimación. Si tiene 3 de estos criterios menores positivos, también cataloga como una neumonía grave y por lo tanto requiere ser ingresada a unidad de cuidados intensivos. Respecto a la ventilación mecánica, en general, cuando un paciente dijimos ya está grave y vamos a hacer un manejo en cuidado intensivo y requiere soporte de ventilación mecánica,
Las recomendaciones, opiniones de expertos, estoy hablando hoy acá, se recomienda una PaO2 en el fondo materna, ojalá sobre 70. Nosotros en general, en los adultos, en pacientes en el fondo no gestantes, no embarazadas, utilizamos como límite de seguridad 60. Acá la recomendación es un poquito más arriba para poder asegurar una oxigenación adecuada para la unidad fetoplacentaria, y eso se traduce en una saturación un poquito mayor a la que pedimos normalmente. Nosotros pedimos 92% de saturación, acá la recomendación es 95%. ¿Para qué? Pero también evitar en el fondo hiperoxemia. Tampoco es la que sature 100, sino que efectivamente un límite de seguridad un poquito más alto, pero no en exceso para no empeorar resultados materno-fetales. ¿Ya? La hipocapnia, como la hipercapnia, pueden en el fondo alterar el flujo placentario. Por lo tanto, probablemente en las pacientes embarazadas, la hipercapnia permisiva que utilizamos con frecuencia en pacientes no embarazadas con COVID o sin COVID, en el fondo está un poquito más en el fondo cuestionada acá. El hecho de tener PCO2 elevada pudiese alterar el flujo placentario y producir isquemia e hipoxemia en el feto. Por lo tanto, es importante ser menos tolerante con la hipercapnia en este tipo de pacientes que en los pacientes comunes y corrientes que vemos en cuidado intensivo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa es importante consignar? Que la pared torácica tiene cambio en el fondo. Efectivamente, tiene un aumento, está limitada hacia anterior por el aumento del tamaño de las mamas, y por otro lado, hacia abajo por el aumento del tamaño del abdomen. El útero grávido crece, empuja el diafragma hacia arriba, entonces el tórax está un poquito encarcerado y por lo tanto la elastancia del tórax aumenta en forma bien significativa. Por lo tanto, presiones meseta, que es la presión que uno mide en el ventilador, en que utilizamos en general 30 centímetros de agua con una presión de seguridad, puede ser que no sea suficiente. O sea, que uno con 30 centímetros de agua alcance volúmenes no adecuados, pero sea una presión que no necesariamente sea dañina y sea un componente de elastancia de pared muy importante, y puede ser que requeramos un poquito más. Entonces, recomendación, darse presiones meseta un poquito más altas. ¿Cuánto? 35 centímetros de agua, no más allá de eso. Y utilizando como garantía esta diferencia de presión entre la presión meseta y la presión PIP que le estamos dando al paciente, menor a 15 centímetros de agua. O sea, la drop pressure menor a 15. ¿Ya? Eso como objetivo, pero ser un poquito más tolerante. Uno pudiese separar el componente elástico de la pared respecto del pulmón, colocando, por ejemplo, una sonda esofágica y separando en el fondo los componentes. Eso no podemos hacerlo en toda la unidad, no está disponible. Así que recomendación, ser un poquito más tolerante con las presiones meseta, solo un poco, y darle un poquito más, 5 centímetros de agua, y con eso hacer los cálculos de intensibilidad, de driving pressure, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cuál modo es mejor? Ninguno en particular. ¿Ya? Yo diría que la recomendación es ventile en el modo que usted se sienta más cómodo, en que lo haga mejor y que tenga mejor resultado. ¿Ya? Si usted lo hace mejor en modos controlados por volumen, perfecto. Tú lo haces mejor en modos controlados por presión, perfecto también. ¿Ya? No podría decir en el fondo que sea uno mejor que otro. ¿Ya? En lo global, corticoide, dexametasona, metilprednisolona, útil. La dexametasona menos va a servir para la maduración fetal. Antibiótico, no utilizar, insistir en el fondo que solo aumenta la selección y presión. Antimicrobiana, pueden favorecer sobre infecciones posteriores. En un primer momento se recomendaba el uso de ceftriaxona y acitromicina en el fondo en los pacientes con COVID-19. Se ha desestimado aquella recomendación, por lo tanto, no utilizar antibióticos a menos que usted tenga una sospecha de sobreinfección bacteriana real. Antivirales tampoco. También en las primeras guías en pacientes tanto embarazadas como no embarazadas se recomendaba varios antivirales, y la verdad es que también han perdido bastante utilidad. Por lo tanto, tampoco antivirales. Pseudoanalgesia habitual. Ya la pseudoanalgesia va a pasar la circulación fetal y va a comprometer en el fondo al feto, y los fetos se van a mover menos al examen ecográfico. Sin embargo, lo importante es tener una paciente que esté bien adaptada al ventilador mecánico, que logre una buena sincronía y que le permita un buen intercambio gaseoso. Por lo tanto, pseudoanalgesia habitual, y los vasopresores, si requiere la paciente, habituales en las dosis en el fondo que sean la mínima posible para mantener una buena presión de perfusión. Prono. ¿Qué pasa con el prono? La verdad es que el prono, saliendo la embarazada, se demostró en un estudio del año 2011, el PROSEBA, que es una posición que permite mejorar los outcomes en cuanto a oxigenación y mortalidad de los pacientes con distrés severo.
trasladado a los pacientes con COVID-19 también ha mostrado utilidad tanto en pacientes intubados como en pacientes no intubados, en Pronavigil. Y ahora, en el mundo, en el fondo, de la mujer embarazada, también en el fondo permite y ayuda a que las mujeres anden razonablemente bien. Por lo tanto, se puede utilizar con ciertas, en el fondo, consideraciones el prono, y la literatura ha mostrado que el tercer trimestre, en embarazo en el fondo mayor, con útero grávido mayor, se puede hacer bastante tranquilidad con un buen resultado materno-fetal, ¿ya? Esta posición es útil y segura ante el embarazo, y puede aliviar la compresión diafragmática, la compresión ortocava, por útero grávido al desplazarlo hacia el lado. Así que puedo utilizar el prono sin temor, y cuando hay hipoxemia refractaria, súper útil, ¿ya? Así que no hay que temer al uso de ventilación en prono, ya no está contraindicado. Acá tengo en el fondo una foto, esta está tomado de, de un documento de recomendación de hacer, que van a asegurarse acá la cabeza, el pecho, la pelvis en el fondo, y bajo las rodillas son las almohadas donde esta paciente que está en prono se deja en pronovigil, y con esos puntos de apoyo se logra mantener el abdomen poco presionado, ¿ya? En un paciente ventilado es un poco lo mismo, utilizan en el fondo pecho, pelvis, y bajo en el fondo van levantando en el fondo bajo las piernas y colocan estas almohadas para mantener en el fondo el abdomen sin presionar, ¿ya? Así que efectivamente la posición prono en mujeres embarazadas se puede utilizar con seguridad, sin mayor temor, y evidentemente lo que va a dañar principalmente la unidad feto-placentaria y a la embarazada es la hipoxemia, la hipercarbia, el cor pulmonar, etcétera, etcétera, y con esto en el fondo podemos ayudar a evitar esto que estamos comentando. ECMO, ¿ya? Tenemos en el fondo reportes incidentales de ECMO en embarazo, ¿ya? Tenemos un reporte en la pandemia previa H1N1, ¿ya? Y los pacientes con conexión a ECMO, la verdad es que no le iba demasiado bien. La mortalidad materna en el fondo cercana al 80% y la mortalidad fetal cercana en el fondo al 70%, ¿ya? Son 45 pacientes con ECMO que se revisaron esta embarazada y con complicación de distrés la mayoría, y que la verdad es que los resultados no eran muy alentadores, ¿ya? ECMO venovenoso en esta revisión, la mayoría de los casos, la promedio de gestación muy parecido a lo que estamos contando ahora, la presentación del COVID, 26 semanas, y estuvieron más o menos 12 días en ECMO, ¿ya? La complicación más frecuente de esta técnica es la hemorragia, con una tasa bien alta, cercana al 60%, pero es bien en fondo importante decirles que efectivamente si el ECMO es necesario, debemos utilizarlo. Una paciente en el fondo que tiene indicación de ECMO, de manejo con ECMO, y no se conecta por hipoxemia refractaria, por acidosis refractaria, llega sin lugar a dudas, si tiene una indicación real, va a fallecer. Por lo tanto, la no conexión a ECMO, estas tasas de mortalidad de 80%, si el ECMO está bien indicado, la mortalidad es 100%. Por lo tanto, de esas 10 mujeres que fallecieron, 2 se salvaron y 8 fallecieron. La letalidad de la hipoxemia refractaria sin tratamiento es cercana al 100%. Por lo tanto, a pesar de que estos números no son muy alentadores, es la única serie que tenemos de ECMO en embarazadas con distrés que en ECMO, que es una serie respetable, es del año 2009, cuando tiene esta cuestión 12, 13 años atrás, sigue siendo plausible y recomendable como terapia de salvataje en mujeres con hipoxemia refractaria, ¿ya? Eso es lo que le quería comentar. Muchas gracias por su atención y por la invitación. Muchas gracias, doctor Bravo, por su presentación. Vamos a dejar las preguntas para el final. En honor al tiempo, vamos a ver ahora desde el punto de vista gineco-obstétrico, quizás se crucen algunos puntos, sin embargo puede ser otro enfoque. Para esto tengo el gusto de presentar a la doctora Norma Lorca. La doctora Lorca es médica de la Universidad de Chile, especialista en ginecología y obstetricia en la Universidad de Chile, jefe de la unidad de parto y preparto del Hospital Barros Luco Trubó. Y ella nos va a hablar ahora desde la mirada de la evidencia y la experiencia de la embarazada de COVID desde el punto de vista gineco-obstétrico. Norma, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias primero que todo por la invitación. Efectivamente, algunos puntos se van a cruzar y voy a tratar de darle un poco otro enfoque con respecto al doctor Bravo. Bien,
Y un poco contarles también cuál ha sido nuestra experiencia como ginecólogos con respecto a esto. Bueno, el doctor Santi ya me presentó. En general, la hoja de ruta de la que vamos a hablar es revisar un poco efectivamente si la población embarazada es distinta a la población general, definir cuáles son las pacientes de riesgo y con respecto un poco cuál es el manejo de la paciente embarazada desde el punto de vista obstétrico, en la unidad de paciente crítico, definiendo un poco cuáles son las intervenciones, qué seguimiento, qué monitorización vamos a hacer, cuál es el momento de interrupción y brevemente hablar de parto fuera de servicio de ginecología y neonatología. Es interesante porque esta es la primera publicación del Lancet de febrero del 2020 que habla de embarazadas. Para nosotros como ginecólogos se produjo una alerta, ya que estábamos recién hablando de COVID dentro de mi rubro y obviamente teníamos la duda si nuestras embarazadas iban a ser un grupo que se iba a ver afectado. Y por supuesto, lo que siempre nosotros nos preguntamos es si va a haber algún grado de transmisión vertical. La verdad es que este es un estudio pequeño de 9 pacientes, de las cuales la mayoría eran de término y ninguna presentó una neumonía grave. Tampoco la mayoría se interrumpió vía cesárea y tampoco pudieron evidenciar que hubiese transmisión vertical estudiando líquido amniótico y leche materna y otros fluidos. Entonces, en base a esto, surge un poco la necesidad de evaluar cuál va a ser la evolución de nuestras pacientes. Y quiero mencionarles aquí muy brevemente el grupo Gesta COVID, que nace como un poco ante esta duda, esta incertidumbre de qué iba a pasar, y lo que partió en un grupo de WhatsApp finalmente terminó en una iniciativa de un estudio multicéntrico nacional, longitudinal ambispectivo, que finalmente reúne a nivel país 45 centros, dentro de los cuales está Barros Luco y donde soy investigador local, y centros tanto públicos como privados, ¿ya? En sus resultados preliminares publicados en septiembre del año pasado, vemos que llama la atención el alto índice de cesárea, que es un poco bastante más alto de lo esperado. Nosotros lo ideal definido por la OMS es un 15%, y también vemos un mayor número de partos prematuros, no así de abortos, y también aparece algo que es nuevo, que es la interrupción por COVID y la aparición de PCRs en recién nacidos positivos. ¿Ya? Los estudios, la publicación final aún está en revisión, debido a que por la variedad de centros involucrados, la verdad es que es difícil poder generar y tabular los datos debido a que los registros clínicos son muy variables entre centro y centro. Ahora, ¿es la población embarazada distinta? La verdad es que el primer estudio chino de febrero del 2020 nos dio un poco de tranquilidad, pero momentánea, porque vemos en este reporte que lo que busca es evaluar a la población embarazada con respecto a la población no embarazada en edad reproductiva y con similares características. Y lo que ellos describen principalmente es que la población embarazada sí tiene un mayor riesgo de ingreso a UCI y un mayor riesgo de terminar en ventilación mecánica. No así, como bien explicaba el doctor Bravo, mayor mortalidad. Y bueno, yo también quise mencionar este estudio del equipo del Hospital San José, que es una de las maternidades más grandes del país, con alrededor de 7.500 partos anuales, y liderado por la doctora Aye, que un poco también nos saca y nos permite definir cuál es la realidad local y cómo lo vivimos. De todas formas, como bien dijo el doctor, estos resultados y este estudio se basan en relación a la primera ola. Y aquí a mí me parece importante destacar, como bien él dijo, que esto evalúa a las pacientes con casos severos o leves, y aquellas que requirieron hospitalización en general tenían una edad gestacional mayor, que es un poco lo que nosotros hemos estado viendo en los últimos meses. Y lo que me parece más importante es que efectivamente ellos vieron diferencias significativas con respecto a la presentación y la posibilidad de ingreso a UCI y mecánica ventilatoria, y lo que para nosotros es importante a nivel de preeclampsia. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo podemos identificar qué pacientes van a tener el riesgo de tener una enfermedad más grave y además de presentar mortalidad materna? Esta es una revisión sistemática y metaanálisis publicada también en 2020, que lo que un poco demuestra
es que, ya acá de resumen, es que en general las pacientes de mayor riesgo son aquellas que tienen una media mayor de edad, principalmente mayor a 35 años, y además que tienen un IMC mayor. Además, vemos acá que en general cualquier comorbilidad aumenta este riesgo, sobre todo hipertensión y diabetes preexistente. Nosotros la definimos así porque nosotros también tenemos la diabetes gestacional, que es aquella inducida por el embarazo y que no presenta un mayor riesgo. Y nuevamente aquí aparece la preeclampsia, que para nosotros es importante que ustedes como intensivistas no la olviden. Ahora, me voy a referir muy brevemente, ya que el doctor explicó muy bien un poco los cambios fisiológicos del embarazo, con respecto principalmente a la función respiratoria, ¿ya? Y aquí tengo un resumen, un poco también mostrar los cambios a nivel de gases arteriales que él se refería y la alcalosis respiratoria fisiológica que presentan nuestras embarazadas, obviamente siempre llevando a números que aparecen acá como dentro de lo esperable. También un poco con respecto a los cambios mecánicos que comentaba el doctor, un poco mostrar acá el tema del ascenso del diafragma, pero que de cierta forma también se compensa por un aumento en la circunferencia torácica, dada principalmente por la disminución de la función de los músculos respiratorios y además disminuye el tono de los músculos abdominales. Ahora, y un poco yendo al grano de la presentación, ¿cuál es el manejo obstétrico que le damos a nuestras pacientes? Nosotros como hospital y en base a nuestra experiencia hemos decidido, y en base a los tres eventos centinela que tuvimos en el hospital, hemos decidido definir un protocolo con lineamientos básicos acerca de cuál va a ser el manejo obstétrico, principalmente que vamos a nuestras pacientes. Siempre, y recordar esto, ajustado a nuestra realidad local. Y como bien se mencionó, requiere un equipo multidisciplinario. Ahora, lo primero que tenemos que hacer cuando enfrentamos a una paciente con COVID es identificar cuál va a ser la paciente de riesgo. La Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal proponen un algoritmo para toda embarazada que consulta con síntomas sugerentes de neumonía, o cualquier embarazada en verdad. Y hay que definir aquellas pacientes que van a requerir un ingreso hospitalario, principalmente a través de la historia clínica y los parámetros clínicos. En este algoritmo presentado por la Sociedad Americana, vemos que, como mencionaba el doctor, son preguntas muy simples que debemos hacer a nuestras pacientes para poder definir si ellas van a requerir o no un mayor estudio. Preguntas como tiene dificultad para respirar, o si es incapaz de retener líquido, o muestra signos de deshidratación como mareos al estar de pie, o si también ha tenido tos con sangre mayor una cucharadita, ¿ya? Y frente a cualquiera de estas respuestas positivas, nosotros hemos definido que esta paciente tiene un riesgo elevado y requiere un mayor estudio. De igual forma, pacientes que presenten comorbilidades también debiesen requerir mayor estudio. Nosotros hemos definido estos como los criterios que, siendo uno de estos alterados, debiese definir el ingreso de la paciente para poder generar y hacer un estudio más acabado. Dentro de esto, nosotros hemos definido que este es el laboratorio básico que solicitamos a nuestras pacientes, teniendo uno de los aspectos anteriores positivos, y esto es lo mínimo que pedimos, destacando un poco proteína C reactiva, el dímero D y la ferritina, que pudiesen ser los parámetros más sensibles para definir aquellas pacientes que pudiesen tener un curso más complejo, ¿ya? Y también obviamente incluimos algunos exámenes que pueden desde el obstétrico también resultar importantes. Dentro de las imágenes que pedimos siempre, nosotros como hospital hemos definido que siempre vamos a pedir una tomografía computada de tórax, un TAC de tórax. Y en pacientes que ingresen febriles, además vamos a realizar hemocultivos y urocultivos. Y aquí me quiero detener un poquito en cuanto a la imagenología, porque creo que siempre es importante destacar, y es una pregunta frecuente para nosotros, que cuál es la seguridad en cuanto a radiación para las pacientes que están expuestas a exámenes de imagenología, ¿ya? Muchas veces nos ha pasado que pacientes preparadas, listas, desde imagenología los exámenes han sido suspendidos producto de que la paciente refieren que no ha sido informada completamente cuál es el riesgo. Y la idea es un poco ver cuál es el riesgo real, ¿ya? Y si se fijan acá, la dosis de radiación fetal de hasta 1 mg se considera aceptable, y exámenes como una radiografía de tórax
tienen dosis muy baja, muy por bajo de este límite, e incluso un escáner de tórax también tiene radiaciones muy bajo. Incluso se describe que si yo tuviese que hacer el estudio completo para una paciente en la que sospecho un tromboembolismo pulmonar, aún así la dosis máxima sería de 1,5 miligramos. Ahora, una vez que hemos identificado a nuestras pacientes de riesgo, y me gusta un poco este esquema, tenemos que definir cuáles son las que vamos a ingresar. Nosotros como unidad hemos definido que aquellas pacientes que presenten enfermedad moderada, severa o crítica van a ingresar a hospitalizarse. Ya solamente las pacientes con síntomas leves no van a requerir mayor estudio, y tampoco me voy a referir un poco mayormente al manejo de ellas. Y la verdad es que suena a veces, y hemos tenido algunas diferencias, porque pareciera que parámetros, que solamente la alteración de un parámetro justifique la hospitalización, pero la verdad es que lo que nos ha mostrado la experiencia es que el potencial de descompensación de estas pacientes es tan rápido que esto respalda este umbral bajo que tenemos de ingreso. Ahora, y agradezco al doctor Bravo que haya mencionado, la determinación de edad gestacional para nosotros es clave, es básica, porque tenemos que datar correctamente el embarazo, porque uno, mejora los resultados perinatales y además nos va a permitir tomar conductas, sobre todo conductas con respecto a la interrupción. Si no existe una ecografía precoz, nosotros como servicio ocupamos la mejor edad gestacional disponible de acuerdo a la primera ecografía que la paciente tenga, y esto de acuerdo a una recomendación de la Sociedad Americana de Ecografía, y sobre esa edad gestacional definida es que tomamos las conductas. Y por supuesto, embarazos considerados viables sobre las 24 semanas, además deben tener siempre al ingreso una ecografía actualizada que nos hable de peso y bienestar fetal. Y también como parte importante es que como equipo, y acá un poco quiero recalcar el trabajo en equipo, debemos ser capaces de trabajar con nuestros colegas intensivistas y neonatólogos, también médicos internistas, para poder definir cuál va a ser el mejor destino de la paciente, ¿ya? Porque esto que les menciono yo es como el enfrentamiento inicial, pero en conjunto definimos cuál va a ser el mejor lugar de observación, ya que nosotros en general intentamos que nuestras pacientes embarazadas, sobre todo sobre 24 semanas, permanezcan en nuestro servicio. Y nos cuesta un poco dejar ir a nuestras embarazadas a otras unidades. Ahora, este es un esquema muy básico, pero que un poco recalca eso y un poco los consensos a los que llegamos nosotros, ¿ya? Y también destaca porque es importante la determinación de la edad gestacional. Nosotros en general hemos definido que pacientes bajo 29 más 6 semanas que requieran ventilación mecánica, nuestra conducta es mantener el embarazo, ¿ya? Y esto lo voy a desglosar un poquito a continuación. Ahora, de igual forma, aquellas pacientes sobre 35 semanas que requieran ventilación mecánica, vamos a interrumpir el embarazo. Y acá se genera lo que nosotros definimos como un área gris, en que en verdad, si bien una paciente que requiera ventilación mecánica, la decisión de interrumpir o no el embarazo es un poco más compleja, y en general la hacemos mucho más consultada con nuestros equipos, sobre todo con la unidad de neonatología. ¿Y eso por qué? Porque es importante que ustedes conozcan, por ejemplo, entre las 30 y las 31 más 6 semanas, tratamos siempre de mantener el embarazo, siempre dependiendo y entendiendo que esto es caso a caso, versus entre las 32 y las 34 semanas en que intentamos, dependiendo de los factores de riesgo que tenga la paciente, incluso planteamos la interrupción del embarazo. Y esto se sustenta un poco en que debemos revisar cuál es la realidad local de nuestras unidades de neonatología, ¿ya? Este es el porcentaje de sobrevida del Hospital Barros Luco al año 2019, y un poco asemeja a lo que refiere la literatura internacional. Y es que si bien desde las 24 semanas podemos tener sobrevida, en este año en particular tal vez fue un poco más baja, pero se produce un quiebre importante desde las 28 semanas, y esta mejora sustancialmente desde las 32. Por lo tanto, una vez que nosotros queramos en forma local definir estos puntos de corte, debemos conocer cuál es nuestra realidad local. Ahora, el manejo que nosotros hemos estandarizado, en general, es que para embarazos menores a 23 más 0 semanas, una vez corroborada la edad gestacional, no requiere un control obstétrico posterior en pacientes en unidad crítica.
y la evaluación en general por parte nuevamente del obstetra debiese ser frente a sangrado genital o pérdida de líquido amniótico. No tiene una indicación de interrumpir el embarazo en caso de deterioro materno, ya que no tenemos ninguna intervención que hacer. Y obviamente, y un poco lo que suena un poco más duro, es que en frente a la ausencia de latidos cardiofetales, la interrupción del embarazo debiese ser en forma diferida, ya que esto pudiese agregar mayor morbilidad a la paciente más que mantener el embarazo. Ahora, entre las 23 y las 23 más 6, y esto es un poco local, nosotros lo que hacemos es inducir la madurez pulmonar, ¿ya? A partir de este momento, la evaluación de los latidos cardiofetales y la dinámica uterina la hacemos en forma diaria, y también no tiene indicación de interrupción del embarazo en caso de deterioro materno, ya que muchas veces la sobrevida a esta gestacional es muchas veces excepcional e incluso un poco anecdótica. En el caso de la ausencia de latidos cardiofetales, también en este momento la interrupción se realizará en forma diferida. Ahora, con respecto a los corticoides antenatales, la verdad es que la evidencia es robusta y amplia de que mejora los resultados perinatales en todo ámbito, disminuyendo las muertes perinatales, las muertes neonatales, el distrés respiratorio con evidencia robusta, evidencia un poco más moderada con respecto a la hemorragia intraventricular, y no hay diferencias con respecto a las muertes maternas, corioamnionitis y endometritis que pudiesen ser complicaciones, plantearse como complicación. Nosotros en general, lo que está descrito, es que esta se haga entre las 24 más 0 y las 34 más 6 semanas, y los esquemas que se recomiendan y con respecto a los cuales se han hecho los estudios son betametasona en 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, principalmente el esquema más usado en obstetricia, porque es un esquema que no requiere vía venosa, que son solamente 2 dosis y es de fácil aplicación para el personal, y también estudios que muestran la dexametasona en 12 miligramos cada 12, perdón, esto era 6 miligramos cada 12 horas, intramuscular o endovenoso, también descrito por 4 dosis. Ahora, con el resultado del estudio del ensayo Recovery, que muestra que la dexametasona es un fármaco útil que mejora los resultados en pacientes con requerimientos de oxígeno en COVID, surge un poco la interrogante de qué va a pasar con las mujeres embarazadas. Entonces, principalmente porque el uso de corticoides también por tiempo prolongado ha mostrado o pudiese tener un riesgo teórico de peores resultados neurológicos, además de restricción de crecimiento e incluso disminución del perímetro cefálico. Por lo tanto, lo que nosotros, y un poco lo que recomienda esta publicación, es que en pacientes que están fuera de edad gestacional para inducción de madurez pulmonar, ocupar la metilprednisolona en el esquema que ahí se muestra, y en aquellas pacientes que están en edad gestacional y que tienen riesgo de parto prematuro, ocupar dexametasona 6 miligramos, acá se describe intramuscular, pero también puede ser endovenoso, cada 12 horas por 4 dosis. Una vez completado este esquema, debiésemos seguir hasta completar los 10 días con metilprednisolona. Ahora, ¿qué ocurre entre las 24 y las 29 más 6 semanas? Nuevamente, aquí, dejamos la inducción de madurez pulmonar, como ya lo mencioné. El control de latidos cardiofetales y dinámica uterina se hará cada 6 horas. Y acá aparece otra intervención que es la neuroprotección fetal en caso de deterioro de la condición materna. Desde las 24 más 0 en general existe la posibilidad de interrumpir el embarazo como forma de rescate fetal, pero nosotros lo definimos que esto debiese ser frente al deterioro de la condición materna, o sea, una hipoxemia materna refractaria o frente a deterioro fetal evidente. Porque la toma de decisión de interrumpir un embarazo a esta gestacional es muy importante equilibrar los riesgos propios de la prematurez, porque yo les mostré una tabla con sobrevida, pero también es importante definir cuál es la calidad de esa sobrevida y cuál es la morbilidad asociada en estos recién nacidos a esta edad gestacional, y obviamente sopesarlo con la acidosis, con el riesgo de acidosis fetal. En estos casos, en general, la meta es llevar el embarazo a las 32 semanas. Ahora,
el sulfato de magnesio como intervención pudiese ser la segunda intervención en obstetricia y ginecología que reduce el riesgo combinado de muerte fetal e infantil o de parálisis cerebral. En esto hay evidencia robusta. En general es fácil encontrar desde muchos años que esta intervención ha mejorado estos resultados, pero un poco con la llegada del coronavirus y la necesidad de interrupción a edades gestacionales menores a 32 semanas, que es cuando tiene uso el sulfato de magnesio, un poco hubo varias publicaciones que ponían en duda si realmente no iba a tener efectos adversos graves en relación a la madre, sobre todo en la condición crítica en la que se encontraba desde el punto de vista respiratorio, pero la verdad es que la revista de medicina perinatal es enfática en decir que la correcta administración del sulfato de magnesio no debiese asociarse a efectos maternos. Lo que sí hay que tener como consideración es la función renal de la madre, que eso sí debiese ajustarse al uso. Y en general ellos incluso plantean que no requiere ni siquiera control de niveles plasmáticos, entendiendo que yo estoy suplementando, o sea, que no estoy suplementando sulfato de magnesio frente al déficit, sino que yo espero que salga de rangos terapéuticos. Y estos son un poco los rangos que se sugieren para poder evaluar cuando decido hacerlo, pero en general yo espero que este fármaco esté por sobre los niveles que el laboratorio informe. Obviamente estos rangos siempre hay que convertirlos a la unidad que cubre el laboratorio donde ustedes trabajen. Ahora, ¿qué pasa entre las 30 semanas y las 31 más 6? Nuevamente inducimos madurez pulmonar, evaluamos cada 6 horas latidos cardiofetales y monitorización fetal intermitente, porque consideramos que desde este punto el feto está lo suficientemente maduro desde lo neurológico como para poder interpretar un registro. Lo que se recomienda en las guías internacionales es que ojalá pudiéramos tener un monitor continuo cuando una paciente después de esta gestacional está en una unidad crítica. El problema es que, y un poco si lo llevamos a nuestra realidad local, no es imposible porque requiere si bien técnicamente no es difícil de implementar, pero requiere de la evaluación un poco en tiempo real por un operador experimentado, como lo ideal, obviamente un médico especialista en medicina materno-fetal, un ginecólogo, incluso una matrona pudiese evaluar el registro, pero no tenemos el recurso para que uno de nuestros médicos esté disponible en la UCI las 24 horas del día que dure un registro. Por lo tanto, nosotros lo definimos así, ya que también nos habla un poco del bienestar fetal y el riesgo de acidosis fetal. Con respecto al sulfato de magnesio, como les comenté, hasta las 32 semanas todavía debiese utilizarse, y algo que no mencioné es que el sulfato de magnesio es un medicamento de rescate. Yo tengo efectos sobre la neuroprotección fetal desde la primera dosis, que es la de carga, y lo ideal es que la mantención durara 4 horas. Si el riesgo de interrupción del embarazo ya se suspende y como equipo decidimos que vamos a mantener este embarazo, debiese suspenderse y no hay un límite de cursos para aplicar. Y obviamente entre las 30 y las 31 más 6 semanas, la evaluación de la interrupción del embarazo debiese ser en caso de deterioro de la condición materna y o fetal. Y esto debiese también ser evaluado en conjunto con neonatología para definir cuál es la disponibilidad de recibir este recién nacido, si la condición materna ha tenido un quiebre y yo no soy capaz de asegurar que en las próximas horas esta se mantenga en una condición de estabilidad, o si la paciente tiene múltiples factores de riesgo. Pero no es una decisión tan fácil, y como les comentaba, lo ideal es que pudiésemos mantener el embarazo sobre las 32 semanas. Ahora, sobre las 32 semanas y las 32 más 4, nuevamente, y quiero ser súper más clara en esto, la inducción de la madurez pulmonar, de los esquemas que comentaba, y la evaluación cada 6 horas de latidos cardiofetales, dinámica uterina, monitorización fetal, y aquí somos un poco más laxos. O sea, frente a una paciente en la que no ha tenido un buen curso, tal vez no esperamos que esté en condición crítica para interrumpir este embarazo, porque desde las 32 semanas la morbilidad neonatal disminuye. Entonces, ya un poco se hace menos complejo sacar un recién nacido, sobre todo en base a los resultados que les mostré de la unidad de neonatología. Y la verdad es que probablemente va a ser un prematuro que no le va a ir tan mal y que no va a tener tantos
tantas complicaciones secundarias a la prematurez. Va a seguir siendo un prematuro y por eso hay que conversarlo caso a caso. Y sobre las 35 semanas, la verdad es que nosotros consideramos que cualquier paciente con un embarazo con un cálculo adecuado de la edad gestacional sobre las 35 semanas, debiésemos interrumpir el embarazo si esta paciente requiere una unidad de paciente crítico. O sea, cualquier paciente que requiera traslado de nuestro servicio probablemente se va a ir con la resolución del embarazo, ¿ya? Debido a que la morbilidad sobre las 35 semanas en relación a la prematurez es bastante más baja y además, en vista que no tenemos la posibilidad de hacer el seguimiento de la unidad fetoplacentaria, una unidad fuera de la nuestra, hemos decidido que esta es la que vamos a interrumpir el embarazo. Ahora, y muy importante, no olvidar el seguimiento de la morbilidad obstétrica. Una paciente que tiene COVID no implica que no pudiese tener complicaciones como restricción del crecimiento fetal, una colestasia o incluso una preeclampsia. Por lo tanto, la invitación es que se debe seguir haciendo el seguimiento habitual y según los protocolos vigentes en cada institución. Y nosotros recomendamos, en vista un poco de lo que va a la luz de la evidencia, que pacientes que presenten en unidades paciente críticos presiones mayores a 140-90, independiente que tengan una causa no establecida, se les debe indicar un estudio de laboratorio de preeclampsia, ¿ya? Que ahí va a depender un poco del lugar, si van a ocupar índice de proteinuria, creatinuria, o van a ocupar la proteinuria 24 horas. Ahora, y un poco ya para terminar, interrupción de emergencia. En general, nosotros también hicimos un protocolo de esta situación debido a que durante la pandemia hemos tenido que interrumpir, hemos tenido el nacimiento y la interrupción de 3 embarazos fuera de nuestro servicio en contexto COVID. ¿Ya? Hemos tenido cesáreas en reanimador, partos vaginales en UCI y cesáreas en UCI. Y en general esta es una situación bastante crítica que requiere del manejo nuevamente colaborativo de todos los equipos y la coordinación de ellos, y en general está indicada frente a una condición materna deletérea de tal nivel que va a impedir el traslado de la paciente, o frente a una situación fetal crítica, y se considera que es un rescate fetal. Muy brevemente comentarles, nosotros como equipo decidimos definir el código naranja, color elegido totalmente al azar, asemejando un poco la clave azul que conocemos todos, y que busca un poco normar y que nuestro hospital, y esto se ha distribuido a nivel de todos los servicios del hospital, pueda saber cómo reaccionar frente a una situación en una embarazada crítica. La idea es que, al igual que las claves azules, debemos decir el nombre de la paciente, el diagnóstico y la ubicación donde está, y esto conlleva una serie de prestaciones y movilización de equipo en que, si tenemos que interrumpir el embarazo en el lugar donde está la paciente, necesitamos y debemos contar con al menos 2 médicos tratantes, que en este caso serían intensivistas. El equipo de neonatología contaría con 4 personas, entre matronas y médicos, y nosotros contaríamos al menos con 2 ginecólogos, matrón y un técnico que haría a su vez de arsenalera. ¿Ya? Y un poco definir los números, ya que muchas veces cuando estamos frente a esta situación crítica es necesario generar una instancia y un espacio seguro, y muchas veces pasa que mucha gente quiere participar y ayudar, pero necesitamos un poco como ordenar el asunto. Ya nosotros definimos y tenemos preparado nuestro servicio por un tema de recursos y disponibilidad, y por la alta demanda que tenemos no en la habitación de una paciente UCI, por ejemplo, pero sí preparado en nuestros pabellones una caja de cesárea, ropa de pabellón, insumos de pabellón y, lo que me parece súper importante, retractores uterinos, fármacos que solamente son de uso obstétrico, que solo están en el servicio de obstetricia, y por lo tanto saber que si estamos frente a una situación crítica debiésemos solicitar o debiésemos no olvidar solicitarlo. Y finalmente, bueno, quería presentarles, ella es Paula. Paula es una recién nacida, actualmente con 10 semanas de vida, que nació en la UCI 4 del Hospital Barros Luco. Nació de 27 semanas y producto de la condición materna extrema en la que se encontraba, una situación crítica para nosotros,
se nos solicitó la evaluación y efectivamente la madre, por su inestabilidad, no era trasladable a un pabellón, que estaba listo esperándola, por lo tanto tuvimos que activar este código y solicitar la concurrencia del equipo de neonatología, que llegó con todo su equipo para poder atender al recién nacido en la misma UCI. Y nosotros armamos un pabellón un poco improvisado, obviamente no con todos los elementos que uno quisiera tener, pero pudimos realizarle una cesárea de emergencia y rescatar a la pequeña Paula. Ella estuvo alrededor de 10 semanas en neonatología, su madre estuvo un tiempo similar en UCI, estuvo en ECMO, incluso fue trasladada al hospital del tórax y logramos esto la semana pasada, que luego de 10 semanas, ya con Paula edad corrigida de 37 semanas, pudiesen conocerse. Así que estas fotos son autorizadas por ellos. Y es un poco a esto a lo que nosotros apuntamos. Finalmente, agradecer a mi equipo, el doctor Gustavo Caro, que él es especialista en medicina materno-fetal del Barros Luco, al doctor Santis, que con quien, bueno, agradezco la invitación y con quien hemos trabajado y hemos podido generar estos protocolos, a la doctora Carolina Guerra, que es neonatóloga y encargada de IAS y por defecto de COVID en la unidad de neonatología, y finalmente agradecer a todos los funcionarios de todos los estamentos, de todos los servicios del Barros Luco, que finalmente logran que casos como el de Paula logren este tipo de resultados. Gracias. Muchas gracias, doctora Lorca, por su tremenda presentación. Muy bonito final. Y muy clara también. Creo que hay varias dudas de las que preguntaron que se respondieron en las presentaciones tanto del doctor Bravo como de la doctora Lorca. Sin embargo, para tratar de que quede aún más claro y viendo que se repiten bastante de quienes están conectados, vamos a hacer una pequeña y breve ronda de preguntas, partiendo por el doctor Bravo. Preguntas desde el chat, y voy a tratar de juntar dos preguntas al mismo tiempo. Uno, debido a los cambios que usted mencionó en la fisiología de la embarazada, ¿existe más riesgo que por estos cambios la paciente embarazada tenga más posibilidad de evolucionar a un COVID grave? Y la segunda pregunta es, si la paciente embarazada está con COVID, ¿qué vale más la pena fijarse? ¿En una saturación? Si una paciente satura menos de 95 hay que preocuparse, o si tiene una frecuencia respiratoria sobre 30 o 33 hay que fijarse. ¿En qué cosas tenemos que fijarse para tratar de trasladarla a una unidad más monitorizada? Ya, gracias, César. Bueno, 2 en 1, en el fondo. La segunda pregunta, creo yo, que igual que en las pacientes, en el fondo, no embarazados, más que la saturación es importante, pero el trabajo respiratorio es súper importante, ¿ya? Ahí ponen un ejemplo, una polimnea de 33, pero también comentamos que efectivamente pudiese tener una embarazada una polimnea. Entonces, yo haría una monitorización, en el fondo, más completa para tomar decisiones. Si esta polimnea es una polimnea que a la paciente no le genere un aumento del trabajo, o sea, no está taquicárdica, no está hipertensa, no está sudorosa, una polimnea en el fondo que para ella la tolera súper bien, creo que uno pudiese observarla. Si la polimnea va consigo asociado, aunque sature 99, a una taquicardia importante, significativa, a uso de musculatura accesoria, a hipertensión súper severa, en el fondo, bueno, en ese caso es probable que esta taquicardia no sea, entre comillas, fisiológica, no sea bien tolerada y que requiera ¿cómo se llama?, el traslado a una unidad más monitorizada. Y respecto a los cambios fisiológicos, hay posturas en el fondo disímiles. Yo, en general, tiendo a pensar que sí, porque efectivamente la embarazada está sometida a un estrés fisiológico mayor, tiene menos reserva, tiene que aumentar su gasto cardíaco en un porcentaje como un 20-30%, por lo tanto, su transporte de oxígeno también en el fondo lo tiene, por lo tanto, si está sometida a un cuadro ¿cómo se llama?, de hipoxemia significativo, puede ser que no sea capaz de responder como pudiese responder un paciente en que no está llevado ¿cómo se llama?, su fisiología como al límite, ¿ya? Entonces, pero eso es un pensamiento, no tengo la verdad en aquello, puede ser que esté equivocado. Hay referentes en la literatura posturas de las dos cosas, tanto trabajos que consideran que no hay cambio que sea más grave, sin embargo, asociaciones, diría, de ahora de la segunda patita de esta pandemia han mostrado que sí, las embarazadas tienen más riesgo de desarrollar una manifestación más grave y probablemente influyan estos cambios fisiológicos. Súper.
Gracias, doctor Bravo. Como siempre, la indicación de soporte ventilatorio es más bien multifactorial, no solo por la frecuencia respiratoria, no solo por la saturación, y esto en la embarazada se mantiene. Doctora Lorca, ¿existe evidencia de la transmisión vertical del COVID hacia los neonatos? Hay reportes con transmisión vertical, en general un 3 o un 4%. Ya nosotros también hemos tenido a nivel país, pero los cursos más bien son, por lo menos lo que tengo entendido yo, son leves y efectivamente hubiese algún riesgo, pero que en verdad es mínimo, contrario a lo que se podría haber esperado, es mínimo. Perfecto. Doctora Lorca, ¿y las transaminasas tienen algún rol distinto en la embarazada con COVID? Ya no pensando solamente en HELP o alguna otra patología del embarazo más compleja. ¿Tienen cambios de valor o tienen algún valor pronóstico? La verdad específicamente nosotros las pedimos como parte del estudio como para evaluar función hepática como bien patología obstétrica. Desconozco la verdad si tienen como, o si hay algún estudio que considere que pudiese ser un valor pronóstico para definir la severidad en COVID. Perfecto. Quería hacer una aclaración. El tema Súper. de la dexametasona y la beta siempre genera un poquito de duda. En general, la mayoría de los estudios están hechos con betametasona y es un poco la evidencia más robusta, pero también la dexa es un equivalente. Más que nada son cualquiera de las dos porque ambas tienen traspaso placentario, ¿ya? Y eso es súper importante, por eso ni la metilprednisolona ni otros corticoides son alternativas para la maduración pulmonar. Pero sí, este traspaso placentario debe ser por un periodo corto, que es el que se define para la maduración, para la inducción de la maduración pulmonar. Entonces, lo ideal es que dejáramos, y un poco que nosotros vamos a cambiar nuestro protocolo prontamente, es que debiésemos dejar DEXA y preferir DEXA más que nada, porque por eso se han hecho los estudios y por eso se ha hecho, esos son los resultados en base a los cuales está el ensayo recovery, y dejar posteriormente metilprednisolona, que es un poco lo que recomiendan los expertos. Eso. Hay por ahí un protocolo Codex también en un contexto Sí. similar al Recovery que hay que poner a analizar también aún. Doctor Bravo, en la evolución del paciente con COVID en general tiene como un periodo de evolución más o menos similar en el sentido de que entre el séptimo y el octavo día empiezan a aparecer los síntomas quizá un poco más de mayor gravedad. En la embarazada, ¿existe esta evolución también en relación a los días desde que la paciente está sintomática? Como para poder prestarle más atención a los días de evolución. Yo diría que sí, insisto, es experiencia más bien personal. Efectivamente, el cuadro es un cuadro que se quiebra rápido y que los primeros 5 o 7 días son, diría, como de tranquilidad. A partir del quinto, sexto día, primera semana, uno tiene que poner atención mayor, porque puede ser pacientes que estén con poco trabajo, poco oxígeno, pueden progresar rápidamente. Así que, efectivamente, la atención está dada, diría yo, a continuación, impartiendo la segunda semana en el fondo de síntomas, cuando el paciente parte eso, uno debe tener particular atención porque puede ser el periodo de quiebre mayor, ¿ya? Eso, hay que estar atento, efectivamente, los primeros días, si una paciente requiere oxígeno o tiene criterios de severidad, es recomendable observarla un periodo que no sea menor a una semana, justamente para no mandarla para la casa, no está bien 2-3 días y después se pegue una gran inflamación en la casa, una gran hipoxemia y que puede ser muy perjudicial tanto para ella como para el feto. Perfecto. Doctor Bravo, en relación al prono, ¿se puede pronar una embarazada? Tanto en ventilación mecánica invasiva como prono vigil. ¿Es factible hacer? ¿Es seguro? Es seguro. Y en el fondo yo creo que la doctora coincidirá conmigo que es una técnica segura que ha mostrado en el fondo utilidad tanto en pacientes ventilados como no ventilados, que ha sido una técnica que ha sido muy ahorradora de ventiladores mecánicos y que ha ayudado probablemente a evitar un colapso mayor del sistema de salud, yo diría a nivel global, porque los ventiladores no son eternos, en el fondo no se demoran en fabricarse. Entonces sí, es seguro teniendo ciertas precauciones, los sitios de apoyo donde colocarlo, los cambios de posición, pero se puede hacer bastante bien, ya sin mayor problema y con seguridad tanto para la madre como para el feto.
Perfecto, una pregunta bien común en general en relación al manejo de la falla respiratoria en la embarazada. Y para ir cerrando, doctora Lorca, y también puede responderlo quizá el doctor Bravo, las vacunas, que es un tema que Yo honestamente recurrente. no venía preparada para las vacunas porque no se van a vacunar en la UCI. Entonces, en general, manejo la información general, pero debiesen las vacunas, o sea, por el tipo de vacuna que se está administrando, considerarse segura, si bien no hay estudios, la inclusión de embarazadas en los estudios es muy limitado y obviamente faltan muchos ensayos clínicos, nuestra recomendación es vacunarse. De todas formas, porque lo que estamos viendo en esta situación, el nivel de gravedad que tal vez, como bien decía el doctor, no vimos en la primera ola y que ahora sí estamos viendo que el ingreso a UCI ha aumentado, que el requerimiento de ventilación mecánica ha aumentado y por lo tanto muchas veces la interrupción, la verdad es que nuestra recomendación es vacunarse a las embarazadas. Y un poco también a comienzos de abril sacamos una encuesta en la que la verdad que el 50% de las embarazadas que ingresaban a hospitalizarse estaban ingresando directamente a una UCI. Entonces, lamento no tener información tal vez un poco más dura, pero la invitación de todas formas es a vacunarse. Ah, perfecto. Hay que vacunar lo que más se pueda, en general, la población en general. Eh, Viendo las preguntas que han salido, acá llegaron aquí que es más o menos interesante desde el punto de vista de la fisiología del paciente crítico, doctor Bravo. ¿Vale la pena medir la presión intraabdominal en una paciente que esté ventilada, embarazada, que esté en ventilación mecánica? Yo creo que sirve para poder ajustar en el fondo el tema del PIB, cuánto en el fondo PIB estamos ofreciendo, eventualmente puede ser útil, y asociado también, si se puede también medir presiones transpulmonares sería ideal, justamente para de alguna forma separar la elastancia de la pared torácica, de la pared abdominal, de la elastancia pulmonar. A veces se requiere harta potencia para poder abrir el pulmón y lo que se está gastando energía mecánica es simplemente para poder distender y vencer la resistencia elástica del tórax, del abdomen, y el pulmón está relativamente blando. Entonces, lo que coloca Marco ahí en la pregunta parece súper razonable, un componente en el fondo de la PIA para poder en el fondo hacer descuento respecto al PIB. Y por otro lado, si se puede, en el fondo se cuenta con un sensor esofágico, poder medir presiones pleurales, estimar y con eso presiones transpulmonares y separar los componentes, haría una cosa mucho más en el fondo fina, pero a veces no es posible las mediciones, entonces uno se da un poquito de margen con las presiones plató un poquito más altas, que es lo que también hace con obesos mórbidos, que también le da a los obesos unas presiones plató, le da un poquito más de espacio en las presiones meseta a unos 5 centímetros de agua. Pero si uno es purista y quiere hacer las cosas en forma segura, porque puede ser que la paciente tenga un distrés súper grave y esos 33 centímetros de agua sean del pulmón la mayoría, sería bueno hacer mediciones, ojalá, de presiones esofágicas y asociado también de PIA. En ese sentido, como usted mencionó también en su presentación, doctor Bravo, el driving pressure también es una barrera, un límite de seguridad para alcanzar, independiente de la presión plató que alcance. Si un driving pressure está a menos de 15, también puede ser ayudar a guiar una ventilación mecánica más segura. Y para terminar, como última pregunta que quizás se escapa un poco a nuestro mundo del intensivo, pero es más común al mundo de la doctora Lorca, el apego. ¿Qué pasa con el apego y la embarazada con COVID? ¿Hay alguna precaución? ¿Cuántos días los mantienen en aislamiento? ¿Pueden embarazar ir a ver al neonato? Sí, estaba leyendo también esa misma pregunta. En general, nosotros por protocolo, en COVID general, inicialmente generábamos la separación de ambos y teníamos como hartos protocolos en los que la embarazada quedaba aislada de su recién nacido, el recién nacido se le tomaban muestras de PCR 12, 24 horas, pero finalmente las recomendaciones han mostrado que la paciente debiese, si bien lo que sí hace un poco difícil es el apego inicial, nosotros tenemos salas de aislamiento conjunto para las pacientes puérperas donde pueden estar con su recién nacido. Y la recomendación con respecto a lactancia en ese aspecto es que el uso de mascarilla debiese ser suficiente eh, para poder realizar la lactancia de forma segura. En general, los protocolos de ingreso a pacientes puérperas con recién nacido hospitalizados en servicio de neonatología son muy, en general, locales y va a depender de la realidad local, las posibilidades de aislamiento que tengan las pacientes
pacientes, pero por lo menos en Barros Luco, una vez terminada la cuarentena de las pacientes, ellas pueden ir a conocer y estar junto con su recién nacido. También obviamente hay videos llamadas y otras formas en que las pacientes pueden conocer a su recién nacido. Otra cosa que me parece importante y quisiera como dato, nosotros no estamos suspendiendo la lactancia en pacientes, incluso en unidades de paciente crítico. La producción láctea en pacientes crítica es muy baja y nosotros optamos por mantenerla y solamente hacer un poco de cierta forma descarga según las necesidades de la paciente, y la idea es que también el personal esté entrenado en general de enfermería para realizar esto, ¿ya? Porque creemos que los beneficios que van a tener la producción láctea más adelante, sobre todo con respecto a la inmunidad del recién nacido, justifican el que esto no se suspenda. Obviamente hay condiciones en las que es inevitable y probablemente una paciente en prono va a ser un poco más difícil poder mantener la lactancia, pero nuestra recomendación es no suspender, o nosotros hemos definido que no vamos a suspender la lactancia. Muy bien, en honor al tiempo, agradecemos la presencia de los dos expositores, doctora Lorca, doctor Bravo. Excelente, muy claras sus presentaciones, creo que a la mayoría nos ha aclarado muchas dudas, y a los que estuvieron presentes agradezco su presencia y espero que esta presentación hayan sido también útiles para la práctica clínica diaria de todos. Doctor Bravo, muchas gracias. Doctora Lorca. Gracias por la invitación. Gracias nuevamente por la invitación. Maravilloso. Nos estamos viendo todos. Hasta una próxima oportunidad.